Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de apertura a los mercados europeos, estrategia de apertura en Europa. Por favor, como siempre, confirmadme que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, perfecto, pues comenzamos con el seminario. Vamos a hacer un barrido por los selectivos, los diferentes selectivos europeos. Fijaros, bueno, como siempre, la estrategia con la que estamos trabajando. Vamos a ver, bueno, pues si podemos aprovechar las aperturas. Vamos a realizar entradas con, como podéis ver, con el MACD y el Signal como indicador y con, bueno, dos medias, la media de Hull corta y la media de Hull larga, representada por, en este caso, la media larga por la línea amarilla, la media corta por la línea azul. ¿Qué buscamos con este seminario? Bueno, pues aprovechar las estrategias de entrada. Vamos a hacer un swing trading, operativas más tranquilas. Estamos trabajando con un time frame de 15-5 minutos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar como siempre por el DAX alemán, el selectivo alemán. Si tenéis cualquier tipo de duda podéis empezar podéis comentarla, ¿de acuerdo? Le vamos dando solución a lo largo del seminario. Fijaros, hemos tenido una apertura, una fuerte vela bajista, una fuerte presión bajista con el inicio de sesión. Vamos a reducirlo en time frame de 5 minutos para que pueda quedar un poquito más claro. De momento, fijaros, ha empezado a cotizar a las 8 de la mañana. Ha habido un pequeño gap alcista y luego, bueno, seguidamente ha habido esa corrección, fijaros la última vela que prácticamente tiene mucho volumen de negociaciones, casi todo cuerpo la vela, no tiene mecha apenas de momento. Hemos podido, si os dais cuenta, la media de Hull, bueno, las señales que nos da o que nos tiene que dar, ¿no?, para plantearnos una entrada, pues fijaros, es muy sencillo. Primero buscamos que en el Signal se dé un cruce, ¿vale?, del MACD frente al Signal, MACD representado por la línea azul, Signal representado por la línea amarilla. Fijaros, nos ha dado un cruce en un rango bastante bueno, en torno al, fijaros, al rango de 4,5, ¿de acuerdo? Es un rango bueno para poder introducir una posición corta. Normalmente lo idóneo es que esté, bueno, pues por encima de 2, por debajo de 2, ¿de acuerdo? Sería lo idóneo. Por encima de 2 para tomar una posición corta y por debajo de menos 2 para tomar una posición larga, ¿de acuerdo? Digamos como, bueno, pues la negociación se reducía, ¿no?, a medida que iba cerrando la sesión el pasado viernes. Ahora empieza a aumentar, sobre todo ya tras esta primera hora, ¿no?, de negociación, cuando también se produce la apertura del contado, empieza a aumentar la negociación. Fijaos cómo se ha reducido todo ese cuerpo, ese volumen de negociación de la última vela, cómo se ha reducido, ha sido lo contrario, ¿no?, quedando prácticamente todo mecha, se ha invertido en este caso la formación de la vela. Fijaros, nos daba la entrada prácticamente, bueno, que se la dio a última hora de la semana pasada, con lo cual ya imposible hubiéramos podido entrar a operar en esta jornada. Todavía no tenemos ninguna señal de alerta, ya que, bueno, pues el cruce, en este caso bajista, se ha dado a primera hora y un poco inexacto, ¿no?, tras el cierre de la sesión del viernes pasado. Vamos a ver si produce algún tipo de corrección y a lo largo de la mañana, estas primeras horas, podemos trabajar algún largo, de acuerdo, en este caso en el DAX alemán. Vamos a ver el resto de selectivos. Me preguntáis por las medias son, en este caso tenemos el MACD, de acuerdo, lo podemos buscar en la zona de indicadores, simplemente el MACD con los parámetros que vienen de serie, y las otras medias son la media de Hull, de acuerdo. Aquí las tenéis, simplemente, bueno, pues sería que modificar. La 21 periodos sería la corta con color azul, modificamos 60 periodos, línea amarilla, tendríamos la media larga. En España, vamos a ver qué nos cuenta el IBEX 35. Fijaros, en este caso tenemos una presión bajista, fijaros en la entrada, una posición corta, en los niveles de 5,74, ¿de acuerdo? Este sería, la verdad, que es un buen nivel para poder introducir una posición corta. Mirar cómo se produce el corto, ¿de acuerdo? En este nivel exactamente, a las 8:55, y de momento la operativa es buena, ¿de acuerdo? Si habéis entrado alguno, comentadlo, por favor. Ya sabéis, en este caso, bueno, estamos buscando algo más tranquilo, ¿de acuerdo? Podéis trabajar un time frame de 5, podríamos trabajarlo también en un time frame de 15 minutos. Fijaros como en este caso la operativa ni siquiera se ha ejecutado aún. Los que busquéis una operativa más tranquila, ¿no?, más que se dilate a lo largo de la mañana, aunque en este caso la proyección pueda ser más amplia de beneficios, ¿vale? Pues simplemente reducís el lotaje a invertir y fijaros, en este caso lo que nos está dando es el MACD,
una señal, ¿vale? De entrada está mismo teniendo el cruce ahora mismo. Fijaros cómo se invierte, va a cruzar el signal y lo que buscamos en este caso es que ahora, bueno, pues la media corta de Hull se vaya aproximando a la media larga, ¿vale? Y se produzca ese cruce en sentido descendente, ¿de acuerdo? Fijaros como en un time frame de 15 minutos todavía, si queréis trabajar en una, digamos, operativa más tranquila todavía no se ha producido. En un time frame de 5 sí que se ha producido, fijaros, ¿vale? Cómo continúa esa caída en este caso, bueno, pues esa sí que la habéis podido aprovechar, ¿vale? Objetivo a tratar, bueno, eso también depende mucho de cada inversor. Normalmente, pues que podemos trabajar entre 20 y 30 pips de diferencial. Si trabajamos para un swing trading, podemos reducirlo a 20 pips en este caso 20 pips tanto de stop loss como de objetivo, si trabajamos a lo mejor un time frame un poco más reducido de tiempo. ¿Cuándo debemos abandonar también una operativa? Importante, pues fijaros, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, fijaros la entrada de este largo, ¿no? Si se hubiera ejecutado la operativa, fijaros, bueno, pues hubiéramos entrado en este punto, ¿de acuerdo? Con esta entrada, ¿cuándo tenemos que haber abandonado? Fijaros, cuando nos da la señal el MACD, ¿de acuerdo? Más o menos anticipándose un poco al Hull, que siempre va un poquito antes, la entrada en este paso nos hubiéramos salido ya del mercado, ¿de acuerdo? Es decir, el mismo motivo que nos hace entrar, esa posición larga en el MACD, ha de ser el mismo motivo que nos haga abandonar cuando se produce otro cruce en sentido descendente, ¿de acuerdo? Se agota esa tendencia que estamos operando, con lo cual lo más sensato es abandonar el mercado llegado a ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podéis directamente, una de dos, o trabajar con una estrategia de 1 a 1, buscando un diferencial de en torno a 20, 30 pips, tanto de manera positiva de take profit como de stop loss, o directamente lo que podéis hacer es bueno, pues, trabajar en la operativa cuando se produce otro cambio de tendencia, ¿vale? Aquí tenemos corte alcista, tenemos aquí corte bajista, pues ahí directamente nos hubiera sacado del mercado. En este caso, fijaros cómo de por medio está el cierre de la sesión del viernes, con lo cual es más sensato, evidentemente, irse a la cama con las operativas cerradas, ¿de acuerdo? Digamos, no habéis llegado a aprovechar, teniendo en cuenta que, mirad, la vela de apertura ha estado en torno aquí, bueno, pues a estos niveles hubierais debido de cerrar ya la operativa del viernes, del pasado viernes, ¿de acuerdo? Me comentáis por las medias de Hull, me pregunta Xavier también, son las medias de Hull, simplemente buscáis y aquí la tenéis, ¿de acuerdo? HMA, esa es la media que trabajamos. Si trabajáis con MetaTrader tenéis que, nos viene de serie, tenéis que introducir el indicador. Si trabajáis con XStation, ¿de acuerdo? Sí que lo tenéis directamente, ¿vale? Fijaros, ¿vale? En el caso del IBEX 35 la operativa hubiera sido buena, en el caso del DAX alemán todavía no hay ningún aviso claro, ¿vale? Fijaros como en este caso el cruce se produjo en la sesión del viernes, no hay nada claro, la presión no es suficiente, fijaros la vela, ¿no? Que tiene tanto cuerpo al final como ha quedado un poco más rezagada, casi realizando la figura de martillo en este caso. Vamos a ver si bueno, continúa la presión bajista y podemos introducir alguna otra operativa. Vamos a ver un time frame más reducido. Fijaros, en este caso, lo que comentábamos, ¿no? Una operativa más tranquila. El MACD acaba de dar la entrada ahora, con lo cual es probable que a lo largo de la mañana se pueda dar también pues estar pendientes, ahora con un time frame de 15 minutos, estar pendientes porque, bueno, pues puede darse la situación de que se produzca ese cruce, ¿vale? Descendente de la media de Hull larga, perdón, la media de Hull corta, representada por la línea azul frente a la media más suave, ¿vale? La media de Hull larga, es como está más suavizada tanto la media de Hull como en este caso el signal, ¿vale? Son las que utilizan más periodos para formarse y las medias cortas pues, son las más volátiles. Sí, me pregunta Ismael, los periodos de la media de Hull son 21 para la corta y 60 para la larga, ¿de acuerdo? Esos son los, en este caso, los intervalos que vamos a trabajar para la media de Hull corta y la media de Hull larga. Vamos ahora también con el CAC francés, vamos a ver qué, en este caso, qué movimientos nos ha dado. Estamos en un time frame de 15 minutos, lo mismo, fijaros. Cruce bajista, lo que pasa en este caso, no se debe ver con mucha claridad, esta vela parece un poquito, esta vela alcista parece un poco, bueno, pues que puede marcarnos un cambio de tendencia en este caso, ¿no? Fijaros cómo se mantienen paradas y puede haber una entrada fallida en caso de que se llegase a dar el cruce de la media de Hull corta frente a la media de Hull larga, ¿de acuerdo? En cualquier caso nos ha dado una señal de entrada, en rango 1,81 suficiente, pero bueno, pues hay que buscar ese cruce ahora de la media de Hull corta frente a la larga, sentido descendente también,
con la vela que acaba de ver creo que va a ser complicado, ¿no?, que se produzca, se va a dilatar un poco más esa posible entrada. Vamos a ver en un time frame de 5 minutos cómo quedaría. Mirar, en este caso se producía un corto, luego, bueno, pues en este caso ya nos da señal de salida, nos tira de mercado con ese largo. El corto se podría haber ejecutado, pues tampoco, porque viene del cierre de la semana pasada, con lo cual no se hubiera podido operar, ¿vale? No tiene ningún sentido haber dejado la operativa abierta el fin de semana por el posible gap que se podía producir en la sesión de inicio del lunes. Si os fijáis, ahora mismo se ha producido un pequeño largo, ¿vale? A diferencia del resto, en este caso estaríamos trabajando un largo, a referencia, por ejemplo, del IBEX, caía con fuerte presión, ahora parece que ha corregido, que frena esa caída. En el caso del DAX se anima también la caída, vuelve a haber más presión bajista. En el caso del DAX francés, fijaros cómo hay una leve corrección, pero se va recuperando, ¿vale? Con lo cual, bueno, vamos a ver, fijaros cómo ahora te da entrada larga al MACD, buscaríamos la confirmación con la media, no sé yo si va a llegar a darse esa confirmación, a no ser que haya una fuerte presión bajista, ¿de acuerdo? Mientras tanto no hay ninguna tampoco operativa interesante, solamente nos podría haber interesado una entrada en el IBEX. De momento seguiríamos dentro de la operativa, ¿de acuerdo? Buscaríamos una corrección del MACD, un cruce del MACD para que nos sacase de mercado, o si trabajas con un diferencial en torno a unos 20 puntos, bueno, pues habéis entrado más o menos a 79 o en llegado a los niveles habéis entrado a 75 aproximadamente, bueno, pues se trabajaría con ese de diferencial de más de 20 puntos, muchos habéis abandonado, los que estáis trabajando sobre 30 puede ser que estéis aún todavía en la operativa. Fijaros como en este caso el FTSE, ¿vale? El FTSE inglés, fijaros como el sentido que da es distinto, ¿vale? Hay una fuerte presión alcista, vamos a ver cómo también empieza a corregir ahora. Nivel de entrada, fijaros, el MACD nos daba a las 8.55 una entrada. Una entrada nos daba un poco en el nivel de menos cero, o sea, es decir, prácticamente nos daba en cero. A mí me gusta, prefiero, fijaros, como en este caso, que las entradas, cuando son entradas largas, nos las dé por debajo de menos 2, al igual que cuando es una entrada corta, nos la dé por encima de 2 o en torno a 2, ¿de acuerdo? En este caso la entrada se produce en el nivel prácticamente de 0, ¿vale? Pero fijaros, luego nos la confirma en este caso la media de corta cruzando la media larga también, ¿vale? Podéis haber aprovechado esa operativa. En caso de que haya corrección, bueno, pues os sacará del mercado, por lo cual sigue habiendo presión alcista, ¿vale? O aguanta en esos niveles y para continuar luego a lo largo de la sesión con la tendencia alcista, la operativa es bastante buena, ¿de acuerdo? Fijaros como hay un cruce claro de la media de Hull corta frente a la media de Hull larga, se mantienen divergentes. En el caso de aquí, fijaros cómo se incrementa la presión alcista de manera notable. Y bueno, comentarme también los que habéis entrado en el IBEX o los que habéis entrado en esta. Vale, esta ya comentáis que no habéis terminado de ver claro. En el IBEX sí que habéis entrado cortos. Vale, sobre todo habéis trabajado con el IBEX. Aquí no habéis trabajado prácticamente nadie, ¿no? Con el FTSE. Sí, las medias que trabajamos son de 21 y 60 periodos para todos, ¿de acuerdo? Se utiliza de manera general para cualquier selectivo europeo, ¿vale? El MACD también, los parámetros que vienen de serie. Fijaros cómo continúa de momento esa entrada larga, vamos a ver cómo se termina desarrollando. Vamos a ver el índice italiano, es el único que todavía comienza a sesión a las 9 de la mañana. Vamos a reducir el time frame, vamos a trabajar con 5 minutos. En este caso la entrada larga se producía, la señal del MACD se producía al cierre, bueno, próximo al cierre de la semana pasada, tampoco podíamos operarla y la entrada se producía también, con lo cual no tiene ningún sentido, ¿vale? No podíamos haber aprovechado, quizás hubiese podido aprovechar de cara al viernes, pues el cierre, ¿no?, que se produzca más o menos en torno a los 21.420, podéis aprovechar ese largo, pero no merecía la pena esas horas ya a punto de cierre de la sesión del fin de semana, ya encarando el fin de semana, trabajar. De momento se mantiene ese largo, ¿vale? No podríamos operar aquí hasta que se produzca algún cambio de tendencia, alguna posición corta, con lo cual en el índice italiano tampoco se podría trabajar. El time frame, me comentáis, podéis trabajar tanto en 5 como en 15 minutos. Esto va a depender de, en este caso, la operativa y desarrollar. Si lo bajáis a un time frame de 5 minutos, la operativa va a ser un poco más dinámica, por el contrario, si trabajáis sobre 15 minutos va a ser un poquito un swing trade, se va a poder mantener esa operativa muchas horas más abierta, ¿de acuerdo? Se van a dar muchas menos entradas, pero evidentemente lo que buscamos es, en este caso, bueno, ir reduciendo el lotaje,
que abráis el abanico, ¿no?, entre posibilidades de take profit y de stop loss, y sobre todo que en este caso los niveles, ¿no?, de entradas salidas que os va a dar el MACD va a ser más amplio, ¿de acuerdo? El diferencial que vais a utilizar va a ser bastante más grande. Con lo cual, los que vayáis un poquito más relajados, ¿no?, queréis sobre todo cerciorados de operativas que sean todavía más claras, siempre con 15 minutos te va a dar una confirmación más exacta de con 5. Con 5 la operativa se mueve más, es más rápida, por lo tanto puede ser que te pueda dar alguna entrada más fallida, ¿de acuerdo? Interesante, aquí lo que en cada caso vosotros consideréis que es más oportuno en función de vuestra versión al riesgo. Vale, fijaros cómo en este caso inicial tampoco podríamos operarlo, volvemos al IBEX 35 que continúa con esa caída, ¿no?, con esa posición corta. Vale, de momento se mantendría vigente la operativa. Fijaros como el MACD tampoco nos ha dado ningún cruce que nos indique que tengamos que abandonar la operativa, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué podéis hacer? Los que habéis trabajado ya, os habéis marcado un objetivo de beneficio pérdida de 30-30, lo que podéis hacer es subir el stop loss a 30, ¿de acuerdo? Y dejar correr las ganancias, asegurar esa operativa, que en este caso sí que os sería beneficioso. Los que estáis trabajando en swing trading, lo mismo, ¿de acuerdo? Si trabajáis buscando diferencias de 40-50 pips, pues en este caso dejar que la operativa continúe, siempre dejar correr las ganancias hasta que nos dé, en este caso el MACD, nos dé una señal de que puede haber un agotamiento de esa presión bajista. De momento, fijaros, se mantienen paralelas, con lo cual, bueno, pues la operativa corta, en este caso la presión bajista puede continuar. Veremos a ver cómo te desarrolla. Fijaros como a lo mejor puede haber aquí un pequeño cambio, ¿vale? Vamos a estar pendientes. Si os da el aviso de salida, pues abandonáis la operativa. Eso con el IBEX, con el DAX, nada, de momento tampoco hay ningún cruce, se producirá, a las 8:45 se ha producido este cruce bajista, no llega a confirmarse en un time frame de 15 minutos, ¿de acuerdo? En uno de 5 sí se producía, como hemos comentado, al inicio de ese cruce, pero no quedaba bastante claro. Fijaros como hay mucha divergencia, ¿vale?, para que se pueda llegar a producir otra operativa. Entonces, en este caso, bueno, pues no hay nada interesante para que podamos trabajar sobre ella, ¿de acuerdo? En 15 minutos quizás no podría interesar más si se llega a producir un incremento de manera notable la presión bajista, ¿vale? Estar pendientes del DAX porque puede ser que se dé esa entrada corta de confirmarse una caída del mercado, ¿vale?, una continuación de la presión bajista. En el caso del CAC francés sería lo contrario, ¿vale? Con un time frame de 15 minutos vamos a bajarlo. Fijaros, estaría dando una señal de próxima entrada a trabajar un largo, ¿vale? Pero no tiene sentido porque lo que nos ha dado el MACD es un corto, con lo cual aquí una divergencia entre el MACD y las medias de Hull, una operativa que es nula, ¿de acuerdo? En el caso del FTSE, una lástima que no hayáis podido trabajarlo, continúa ese largo, ¿vale? Posición bastante buena, time frame de 5 minutos, en 15 minutos puede ser que, fijaros, no ha llegado del todo a cruzar esa posición larga. Podríamos hablar de este largo que se dio el viernes pasado, ¿no?, coincidiendo con este. Tampoco nos permite con 15 minutos trabajarla, pero en este caso si hacemos un poquito más dinámica, no más rápida, con 5 minutos sí que fijaros cómo te da un buen nivel de entrada, una posición larga con la media de Hull, ¿de acuerdo? Si ahí sí que podéis haberla trabajado con un time frame más reducido. En el caso de Italia tampoco podemos trabajarla. Y bueno, si vemos el Eurostoxx, un poquito digamos en este caso referenciando el marco global del comportamiento europeo, tendríamos con 5 minutos el viernes pasado hubiéramos tenido entrada corta, no nos vale, no se ha mantenido, no ha habido ningún cruce, con lo cual tampoco hay ninguna operativa relevante. Si trabajamos sobre 15 minutos, nos estaría dando ahora mismo un cruce bajista. Fijaros como la media Hull, lo que pasa que mirar, aquí hay un comportamiento un tanto anómalo que a mí no me gusta porque te da un cruce bajista, luego se mantiene un poco, en este caso, fijaros, casi intenta ser alcista, vuelve a corregir bajista. No hubiera prescindido, ¿vale?, de trabajar esta operativa, no lo veo claro, me hubiera gustado más pues, un cruce claro de esa presión bajista en un nivel. El nivel sería bueno, estaremos trabajando 1,6, sería suficiente, pero no queda muy claro porque parece que hace una amago, ¿no?, de hacer ahí una entrada alcista, con lo cual prescindiríamos de haber trabajado esa operativa. Trabajamos con futuros, Ismael, o sea, el CFD sobre futuros. Lo que pasa que evidentemente cuando apertura los contados, cuando abre el mercado de acciones, es cuando aumenta la volatilidad, ¿de acuerdo? Es cuando más aumenta. Por eso a las 8 de la mañana suele estar más tranquilo y a las 9 es cuando se produce sobre todo ese incremento de la negociación, debido a la apertura del contado.
¿De acuerdo? Vale, pues si no tenéis ninguna duda más, bueno, me pregunta María un segundo. Los parámetros del MACD son los que vienen de serie, ¿vale? Y los de la media juego, como pones tú, son 21 y 60. MACD simplemente, fijaros, seleccionáis el MACD, la rápida 12, la lenta 24 y el signal 9. Esos serían los parámetros para el MACD, ¿de acuerdo? Ya os digo que en MetaTrader no se termina de establecer igual, por eso nosotros lo utilizamos en XStation, que es donde lo hemos testeado, ¿de acuerdo? En MetaTrader quizás habría que hacer alguna variación para que os saliera exactamente igual que en XStation. Estas estrategias son, digamos, como hemos comentado, más swing trading, ¿vale? Más tranquilas, sobre todo las que más te puedes cerciorar de que la claridad de la operativa son cuando una palanca con un time frame más reducido, con 15 minutos. Con 5 podemos aprovechar operativas más cortas, trabajando 20-30 pips, ¿vale? Tanto de beneficio como de stop loss o buscando, como hemos comentado, ¿no? Los cambios de tendencia en el MACD, que son los cruces que nos indican los puntos de entrada y salida. Y si trabajamos un swing trading, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Sobre todo con un diferencia de 15 minutos, lo que vas a buscar va a ser diferencias de en torno a 40 pips, ¿de acuerdo? Operativas más claras, ya que si no se produce, digamos, hay una fuerte presión tanto alcista como bajista, los indicadores no te van a dar la señal de entrada, ¿de acuerdo? Dejamos aquí el seminario de hoy, en cuestión de 10 minutos tendremos el morning meeting. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier miembro del departamento de análisis de la oficina o a través del email propio mío, antonio.sales@xte.es. Que tengáis un muy buen día de trading y un saludo.